Muchas gracias, Edgar. Para mí es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Es un honor pertenecer a su programa y poder contribuir para que esta semilla del Evangelio siga impactando la vida de muchas personas. Así como tienen el título, ¿verdad?, de este hermoso proyecto, de este hermoso ministerio, este regalo de Dios. Y yo quisiera en este momento poder presentar el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Pero antes, me gustaría que podamos, ahí donde estamos, cerrar nuestros ojos y juntos hablemos con Dios a través de la oración. Bendito Dios, muchas gracias porque tú has sido bueno. En esta hora, oh Señor, tu pueblo, tu gente, la persona que tú creaste y entregaste tu vida en la cruz del Calvario por él. Necesitamos un mensaje de ti. Por eso te imploramos que el mismo Espíritu que inspiró tu palabra sea el que hoy nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, yo quisiera en este instante poder, junto con ustedes, estudiar un maravilloso tema en la palabra de Dios, y es acerca de la misión de Dios. Por muchos años yo había entendido que la misión de Jesús simplemente se encontraba completada en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y por muchos años viví frustrado, aparte de que había crecido en la iglesia. Y un día le pregunté al Señor Jesús diciéndole: Señor, mira, yo necesito que tú puedas mostrarme en mi vida cuál es el plan que tienes. Porque aunque oro, estudio tu palabra, a veces me encuentro frustrado cuando caigo en la tentación y cedo al pecado. Y es por eso que me dirigí al texto que encontramos en la lectura bíblica, en Lucas capítulo 19, versículo 10. Me gustaría estudiar con ustedes este pasaje para que juntos podamos comprender cuál es la misión de Dios para cada uno de nosotros. ¿Será que la misión de Dios simplemente acabó ahí en la cruz del Calvario, en perdonar nuestros pecados, en restaurarnos cada día más en cuanto a lo que hemos cometido en el pasado? ¿O hay una obra especial que Dios desea hacer con cada uno de nosotros en ese instante? Es por eso que quiero invitarles a que juntos podamos leer este pasaje y juntos logremos entender el mensaje que Dios ha traído para cada uno de los presentes. La palabra de Dios dice así en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Cuando yo leo este texto bíblico, me llama mucho la atención el hecho de que Lucas en este comentario especifica cuál es la misión de Jesús, diciendo que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, vino a esta tierra por una causa, y es a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra aquí, salvar. ¿Y qué significa este texto bíblico? Bueno, este texto está en el contexto de Zaqueo. Cuando Jesús, caminando por Jericó, se encontró con un hombre llamado Zaqueo, Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Es la historia que este hombre procuraba encontrar y saber quién era Jesús, hasta que pudo tener la oportunidad de verse con él. Y el versículo 9 nos dice a nosotros que Jesús entró a la casa de Zaqueo y dio una declaración que me llama mucho la atención en esta ocasión. Y Jesús dijo allí, porque el texto nos dice, porque este es el Hijo de Abraham, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es una declaración dicha por Jesús. Él, cuando se encontró con Zaqueo y él le dio la oportunidad de que entrara a su casa, este dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. La palabra que utiliza allí Lucas para referirse a lo que Jesús dijo como salvación es sosteria en griego, que esta palabra significa liberación o perdón de pecados. Así como nosotros encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 21, cuando dice: y todo el que invocare el nombre de Jesús será salvo. Utiliza la palabra sosteria. Todo aquel que invoque con su nombre el nombre de Jesús encontrará perdón de pecado. No importa en qué situación el ser humano hoy en día se puede encontrar, lo más profundo de tus pecados, lo más profundo de tu malestar, lo más profundo de tu ser, puedes cometer cualquier pecado atroz. Y en lo más profundo de pecador, como te sientes, ahí puedes invocar el nombre de Jesús y encontrarás perdón. Como así lo invocó Jonás cuando estaba en la boca del pez gigante en el Antiguo Testamento. Él había reconocido que había fallado, y cuando el pez vino y se tragó a Jonás,
en lo más profundo del mar, él desde allá invocó el nombre de Jesús y encontró restauración. Por eso Jesús, cuando habla con los discípulos, en Juan capítulo 14, versículo 13, y dice que todo aquel que pidiera el Padre en su nombre, así será hecho. De modo que el nombre de Jesús se convierte en una firma con una tinta de sangre invertida en la cruz del Calvario. Cada vez que tú invocas el nombre de Jesús, libera el poder divino del cielo. Hay poder en el nombre de Jesús porque en su nombre el ser humano encuentra salvación. Y no importa en qué situación hoy te puedas encontrar. Simplemente ahí donde estás, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar donde te encuentres, en tu casa, en tu habitación, en tu sala, en los que nos ven por YouTube, ahí donde tú estás, no importa lo que has pasado y lo que has hecho en esta semana. No importa qué cosa has cometido que para ti ha sido algo muy frustrante. Para Jesús no lo es, porque la solución a ese problema que tú tienes se simplifica en el nombre de alguien. Es en el nombre de Jesús. Por eso, en todo el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino a esta tierra, las personas que eran cautivas por demonios y aquellos que estaban presos en enfermedades, ellos mencionaban el nombre de Jesús y los demonios se iban, porque su nombre tiene poder. Y ese nombre de Jesús tiene poder por su sangre invertida en la cruz del Calvario. Por eso, cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, él dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque Zaqueo acababa de recibir a Jesús en su vida. Y quisiera recordar con ustedes lo que pasaba con Zaqueo. Zaqueo era una persona que conocía acerca de Dios. Era un judío. Iba al templo comúnmente, hacía sacrificio, era parte de la cultura. Zaqueo no era una persona descarriada, no era una persona que nunca había conocido el evangelio. Zaqueo era una persona creyente. Era normal dentro de los judíos esto. Lo que no había pasado con Zaqueo era una transformación en su vida. Por eso el texto nos dice que en ese instante que Zaqueo recibió el perdón de los pecados, acababa de llegar Jesús a su casa. Jesús lo liberó de todas sus condenas, así como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para Zaqueo en ese instante todo era nuevo, porque hubo un nombre que fue invocado, y fue el nombre de Jesús, que nos libera a nosotros de todos nuestros problemas. Pero ¿qué pasa con Zaqueo en ese instante? Lo que acaba de pasar con Zaqueo simplemente es una liberación de sus pecados. Pero no significa que la obra de Jesús terminó en Zaqueo. La palabra de Dios nos dice claramente en Filipenses capítulo 1, versículo 13, nos dice allí la palabra de Dios, versículo 16, que aquel que comenzó la buena obra, él la terminará. ¿Cuándo inició la obra de Jesús para salvar a la raza humana? La obra de Jesús inició cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. Su obra todavía no ha culminado. Por eso el apóstol Pablo tiene una frustración en Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Él está viendo una ley en su cuerpo, él está viendo una ley en su mente que lo está llevando a pecar. El apóstol Pablo, reconociendo que hay una debilidad en su corazón, como tú la sientes hoy en día, como la tienes, la percibe cada segundo y cada minuto del día, él mismo se siente frustrado porque se encuentra, a pesar de que entregó su vida a Jesús, encuentra en su corazón una lucha que lo está llevando cada día a pecar. Como así tú y yo nos encontramos en ese instante. Tenemos un aguijón, tenemos algo en nuestro corazón que nos está separando de Dios. Hay algo que nos está separando de su gloria. Hay algo que nos está separando de la presencia de Dios en nuestra vida. Y el apóstol Pablo culmina este capítulo diciendo, miserable de mí, ¿quién podrá separarme de este cuerpo de muerte? Y él añade diciendo, gracias doy al Señor Jesucristo, quien me limpia de todo pecado. Esa es la obra de Jesús para con nosotros hoy en día. Amigos, si hoy te encuentras en pecado, sucio, en la situación en la que hoy vives, no importa. Gracias da el Señor, al Señor Jesucristo, porque hoy Él te limpia de tus pecados. Él te libera de todo lo que has hecho. Recuerdo una vez estaba
impartiendo estudio bíblico a una joven mientras yo estudiaba en la universidad. Estaba como capellán de la institución. Y recuerdo una vez que estaba hablando con una joven, impartiendo el regalo de Dios, así como se llama el ministerio, el plan de salvación. Y ella me dice, mira, yo sé que en Jesús hay poder. Yo sé que en Jesús hay poder para liberar cualquier situación que enfrente hoy los hogares, los matrimonios, los problemas que tenemos de adicción a muchas cosas en esta tierra. Pero lo que no concibo es que cada vez que me levanto en la mañana y hasta que me acuesto en la noche, no puedo dejar de pecar. Una vez fui cristiano, una vez acepté el plan de salvación, una vez acepté el regalo de Dios, pero estoy viviendo una lucha cada día. Estoy viviendo una lucha en cada momento de mi ser y no puedo, ya no puedo continuar. Me dijo, yo no puedo continuar. Por eso hoy en día me alejé del plan de salvación. Y yo le dije a ella, tienes toda la razón. Tú no puedes. Yo tampoco puedo. El ser humano hoy en día ha demostrado que no puede, pero hay alguien que sí puede. Y ese alguien es Cristo Jesús. Por eso en ese instante el apóstol Pablo entendió claramente que solo el nombre de Jesús me libera de todo pecado. Pero no solo la misión de Dios ahí culminó. La misión de Dios, según Filipenses capítulo 1, versículo 16, acaba de iniciar. ¿Y cómo continuó la misión de Jesús? Por eso quiero invitarte a que juntos podamos leer lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10 de Lucas. Viendo este contexto, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. La palabra que aparece ahí como salvar en el versículo 10 es una palabra muy diferente a la que aparece en el versículo 9 de Lucas. En el versículo 9, cuando dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, refiriéndose al perdón de los pecados de Zaqueo, es la palabra sosteria. Pero en el versículo 10, Lucas utiliza otra palabra diferente. La palabra que aparece ahí es sosai. La palabra sosai, ¿qué significa en griego la palabra sosai en nuestro idioma español? Significa restauración. Es algo muy diferente. Esta palabra es la misma que se utiliza en Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando el ángel se acerca a María diciéndole que va a concebir un hijo. El texto dice, y concebirás un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra que utiliza ahí no es sosteria, no es liberación, no es perdón de pecados. La palabra que aparece ahí es sosai, que significa restauración. Así que la misión de Jesús, según este ángel, cuando habló con María, no simplemente era perdonar los pecados de aquellos que fallan y caen una y otra vez. La misión de Jesús es restaurar al ser humano de sus pecados. La misión de Jesús es completar en el ser humano un proceso que éste llegue a obtener la figura perfecta por la cual Dios te ha creado. El texto dice, darás a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, porque él restaurará su pueblo de sus pecados. ¿Y por qué restaurar el pueblo del pecado? Porque el pecado ha dañado, ha desfigurado la imagen de Dios. El pecado ha acabado con lo que Dios ha hecho en el principio. Por eso hoy te encuentras triste. Por eso hoy te encuentras sin esperanza. Por eso hoy te encuentras con la autoestima baja. Por eso hoy te encuentras con depresión, con ansiedad, porque el pecado que está dentro de nosotros ha estado destruyendo lo que Dios ha puesto. El pecado que está dentro de nosotros ha desfigurado en esa imagen perfecta de Dios. Por eso Jesús vino a traer esperanza, no solo a perdonar tus pecados, Él ha venido a restaurarte de lo que el pecado ha provocado en ti. Y es por eso que el texto, el versículo 10 de Lucas nos dice, Él vino a buscar y a restaurar lo que se había perdido. De hecho, si nosotros analizamos gramaticalmente lo que dice este texto bíblico, nos damos cuenta que el versículo 10 no se está refiriendo a una persona, se está refiriendo a cualidades de una persona. Porque el texto dice, vino a buscar y a restaurar lo que se había perdido. Esta frase, lo que se había perdido, no se está refiriendo a alguien, se está refiriendo a algo de alguien.
Porque si se está refiriendo a una persona, el texto dijera, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar quien se había perdido. Mas el texto dice lo que se había perdido en el ser humano. ¿Y qué fue lo que se perdió en el ser humano? Por eso quiero invitarles a ustedes a que juntos vayamos a lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26. Miremos lo que se perdió en el ser humano y por lo tanto Dios ha venido en esta ocasión, no solamente en la antigüedad, ha venido en esta hora a restaurarlo en un hogar, en una familia, en un matrimonio que se está cayendo a pedazos. El texto dice, Génesis capítulo 1, versículo 26. El texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y que domine todo lo que Dios ha creado, los peces del mar. Hay tres palabras que se utilizan en el texto bíblico que se atribuyen a Dios y por lo tanto Él lo refleja en el ser humano. Y las tres palabras que aparecen aquí son diferentes. De hecho, cuando leemos el texto en nuestro idioma español, nos damos cuenta que hay una coma después de mencionar imagen y semejanza, dándonos a entender el autor de este libro que son dos palabras muy diferentes. Utiliza la palabra aquí imagen, selent y de mood, semejanza. Esta palabra imagen en hebreo es una palabra que se atribuye a aspectos físicos del ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, puso en su aspecto físico una proyección de lo que es Dios. Dios te creó a ti para poner en ti podemos decir, una proyección de lo que es Dios. No estoy diciendo que Dios es físico, no. Estoy diciendo que en tu aspecto físico, Dios puso una proyección de lo que es Él. Dios cuando te creó no te hizo para que te parecieras a un árbol. Dios no te hizo para que te parecieras a un animal. Dios no te hizo para que te parecieras a un ángel, como así teoriza la ciencia que nosotros conocemos hoy en día. Esa propuesta de la evolución que venimos acerca de un mono. No, Dios no te creó así. El texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por lo tanto, lo que tú tienes hoy en día es una proyección de lo que es Dios, aunque lo tienes desfigurado, como el texto nos dice de Lucas 21, por el pecado. Dios no te creó a ti para que parecieras a otra cosa en esta tierra. Dios te creó para que tú te parecieras a Él. Hay un texto muy interesante que encontramos en la palabra de Dios en Salmos capítulo 8, versículo 5, donde el salmista dice claramente allí, y lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. La palabra que aparece aquí en hebreo no es ángeles. La palabra es Yahvé en Salmos 8:5. De modo que el salmista está diciendo, hiciste al ser humano un poco menor que Dios. Y la palabra menor se está refiriendo a autoridad y poder, rango. De modo que cuando Dios creó al ser humano, según el pensamiento del salmista, Dios te creó a ti un poco menor que él. Cuando los ángeles y todo el cielo y los seres no caídos ven la humanidad, te ven a ti viviendo en pecado, viviendo en dificultad, viviendo en tristeza, en dolor, viviendo en amargura, aún en la situación en la que hoy te encuentras, ellos te ven a ti proyectando una imagen de Dios. Si hay alguien en esta tierra que refleja lo que es Dios para toda la humanidad y para todas las huestes celestiales y para los mundos incluso no caídos, eres tú. Si los mundos no caídos y los ángeles enfocan su vista en la tierra para encontrar algo que se parece a Dios, está tu nombre. Sí, está tu nombre. Aunque eres un fracasado, aunque eres lo que quieras pensar de ti mismo, tú vales tanto para Dios porque Él se esforzó para poner en ti algo que solamente Él lo tiene. Por eso el texto nos dice claramente que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ahora tú entiendes el por qué Jesús tuvo que entregar su vida en la cruz del Calvario. Porque solo tú en esta tierra eres una proyección de lo que es de Él. Tú eres un representante de Dios en la creación que Dios ha hecho. Y el texto dice más. El texto dice, te creó a su semejanza. La palabra que aparece aquí como semejanza se refiere a los aspectos morales del ser humano. Tú amas porque Dios ama. Tú sientes porque Dios siente.
tú perdonas, tú haces todo lo que tu moral te permite, porque eso viene de Dios. Por eso Dios puso en ti eso, porque es solamente de Él. Pero el texto también nos dice que Dios le ofreció al ser humano la oportunidad de dominar lo que Dios ha creado. Adán tenía el privilegio de dominar todo lo que Dios había creado. La creación era dominada por Adán. Leonard Hammond White, en Historia de Patriarcas y Profetas, lo especifica claramente, diciendo que Adán llamaba a los animales y venían y iban. Y tenía la capacidad, de hecho, el ser humano, de poder incluso ver a la profundidad del mar, los peces y toda la creación con facilidad, como si tuviera hoy en día en sus manos. El ser humano tenía la capacidad física 100%. Miraba los astros y lo miraba como si tuviera en sus manos. Y ella comenta diciendo, hoy en día nosotros ni siquiera utilizamos el 10% de la capacidad física que Dios ha puesto en nuestra vista. ¿Te has dado cuenta que la imagen de Dios se ha ido desfigurando desde el principio? Y es a causa del pecado. El pecado está cada vez más destruyendo la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Por eso hay enfermedades. Por eso tú y yo enfrentamos tantas tristezas y tanto dolor en este mundo. Porque no fuiste creado para sufrir. No fuiste creado para vivir en depresión. No fuiste creado para vivir una vida frustrada, para ver un matrimonio caído, destruido. Fuiste creado para vivir a la imagen perfecta de Cristo Jesús. Por eso, hoy en día podemos concluir, si tenemos la imagen de Dios, sí tenemos la imagen de Dios, pero tenemos el aspecto físico de nosotros desfigurado hoy en día. Ya no proyectamos 100% físicamente lo que Dios ha puesto en nosotros. Moralmente también estamos muy lejos de la imagen de Dios. Pero no solo eso, también no tenemos dominio ni siquiera de nuestras propias decisiones. No tenemos dominio propio. No solamente de la creación, sino dominio propio. Si yo preguntaría en esta ocasión, mirando Lucas capítulo 19, versículo 10, ¿se ha perdido en nosotros lo que Dios ha puesto? Sí. Hemos perdido su semejanza. Hemos perdido su imagen y hemos perdido el dominio. Si hiciéramos una pregunta, Lucas capítulo 19, versículo 10, ¿y qué fue lo que se perdió según el texto? Ahí tenemos la respuesta. Se ha perdido lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pero lo bonito que el texto nos da un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza que nos ofrece el texto es que Jesús vino a buscar eso. Jesús vino a buscar y a restaurar lo que se ha perdido en el ser humano. Por lo tanto, si hay alguien en esta hora que ha visto en su vida una desfiguración de la imagen de Dios, si hay alguien en esta ocasión que en lo más profundo de su corazón ha estado pidiéndole al Señor Jesús que le ayude a poder restablecer una vida diferente, a poder ver una vida totalmente cambiada y no has podido. Quizás has entregado tu vida a Jesús en algún momento de tu vida y ahora en la situación en la que te encuentras, te das cuenta que no has visto el plan de Dios en tu vida. Solamente te la pasas todos los días pidiendo perdón a Dios por tus pecados, porque has fallado, porque te has equivocado, porque has enfrentado problemas en tu vida que no ha podido resolver. Amigo que me escuche en esta hora, no es momento en este instante de quedarte ahí en el suelo, viendo cómo la vida ha acabado contigo. Es momento de mirar el cielo y comprender la misión que Dios quiere hacer en ti. Si has pensado en algún momento de tu vida alejarte del plan de Dios, el plan de salvación, el regalo de Dios, si has pensado alejarte de la iglesia, detente en este instante, porque la obra de Dios no se ha terminado en ti. La obra de Dios es restaurarte a su imagen y semejanza. La obra de Dios es culminar ese trabajo que Él comenzó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Él pagó el precio de tus pecados. En la cruz del Calvario, Él te da la oportunidad de que hoy, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, te acerques confiadamente al trono de la gracia de Dios. Si has caído, si has fallado, si en esta semana has cometido un acto atroz,
y te sientes avergonzado porque has fallado a lo que Dios te ha pedido en esta hora, acércate confiadamente, porque aquel que te creó a su imagen no te está viendo como alguien que ha pecado, no te está viendo como alguien que ha fallado, no te está viendo como alguien que desvalorado. Él te está viendo como alguien que en esta tierra únicamente refleja su imagen y semejanza. Por eso el texto dice: acércate pues confiadamente al trono de la gracia, porque hay alguien que ha deseado terminar una obra que comenzó en ti. Y ese alguien es Jesucristo. Ese alguien es Jesús. Por eso no detengas el plan de Dios. El plan de Dios para con tu vida es perfecto. El plan de Dios es restaurar tu corazón en este instante. Y Él lo va a hacer. Pero ¿por qué Dios no lo ha hecho? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios no lo ha hecho? Dios lo está haciendo. El problema es que tú y yo entendemos que es un trabajo de nosotros. Tratamos de cambiar y hemos demostrado que no hemos podido. Tú has intentado cambiar muchas veces y no has podido. Y te frustras por eso. Tienes 30 años, 10 años, un año en la iglesia, tienes 6 meses en la iglesia y estás desesperado porque no ves la obra perfecta en Dios. A veces te llegas a imaginar que quizás es un engaño de Dios, pero no, amigo, no es un trabajo tuyo. El único trabajo tuyo y mío es creer. Porque el texto nos dice: aquel que la buena obra empezó, él será fiel en completarla. No se trata de mí, se trata de Dios. Él va a culminar esa obra en nosotros, no tú. Mi trabajo y el tuyo es creer, es confiar en el nombre de Jesús. Hay un texto en este instante que quisiera leer. Es lo que dice la palabra de Dios. Es un texto favorito que yo puedo encontrar en las Escrituras. De hecho, es uno de mis textos favoritos porque me da mucha esperanza. Y ese texto lo podemos encontrar claramente en 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan es un texto muy interesante que podemos encontrar allí. Y es el texto que nos dice: amados, ahora ya somos hijos de Dios. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. Versículo 2. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, sabemos, dice Juan, que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Juan reconoce que no es una obra de Él. Juan reconoce que es una obra de Dios. Y su esperanza está en que aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Y Él aún sabe que en esta tierra, mientras Él viva, probablemente esa obra no se va a completar, porque el texto dice que cuando Él venga, Él nos va a transformar en su gloria. El texto me ofrece a mí un mensaje de esperanza, que en la situación desesperante en la que hoy tú te encuentras, al ver tu hogar destruyéndose, al ver a tus hijos apartándose de la iglesia, al ver tu negocio quebrarse, al ver tu vida totalmente indiferente a lo que el evangelio te pudiera proyectar, el texto me da un mensaje de esperanza diciéndome que hay un Dios que va a completar una obra en mí. Y el texto dice: aunque ahora no vemos lo que pensamos que pueda ocurrir, aunque ahora tú no te das cuenta de lo que realmente debería pasar con tu vida, al ver ahora tu corazón perfecto, el texto nos dice que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Por lo tanto, la invitación que Jesús te hace a ti en esta ocasión es que creas en su trabajo, en su obra, porque Dios es perfecto y su trabajo es perfecto. Lo que tú y yo necesitamos en esta ocasión es creer en ese plan, ese regalo de Dios, ese plan estructurado para salvación y para restauración.
Por eso David dijo en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón y renueva un espíritu recto delante de mí. David utiliza la palabra varat en hebreo, que es la única palabra que se le atribuye a Dios para crear. La única persona que crea es Dios. Solo se utiliza esta palabra. Y David reconoce que ese Dios es el único que tiene la capacidad de darle un corazón nuevo y darle un espíritu recto. Por eso yo quiero hacer una invitación en esta ocasión. ¿Cuál es la primera persona en esta hora que desea que Dios pueda continuar restaurando y dándote el privilegio de ver completar su obra en ti? ¿Tú quieres que el Señor continúe restaurando tu vida, restaurando tu hogar? ¿Cuál es la primera persona en esta ocasión que dice ahí en el chat, amén? Solo pon amén. Porque Dios hoy ha venido en esta ocasión, no solamente a recordarte lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Jesús en esta ocasión vino a restaurarte a ti a su imagen y semejanza. Y por eso la palabra de Dios nos dice que seremos salvos por fe. ¿Por qué por fe? Porque lo único que tú y yo tenemos que hacer es ejercer fe. Porque el trabajo perfecto lo va a hacer Cristo Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a restaurar lo que se había perdido. Amigo, yo quiero invitarte en este momento a que ahí donde estás, si tú has vivido una vida desesperante, si estás cansado de seguir adelante, si hoy caíste, si ayer también fallaste, durante toda tu vida has caído en el pecado, no te preocupes. Hay un Dios en el cielo que sabe lo que está ocurriendo. Y sin embargo, Él ha provisto lo necesario para restaurar y para transformarte a su imagen y semejanza. Yo quisiera orar contigo en esta ocasión. Por eso quiero invitarte que ahí donde estás, cierres tus ojos y hoy abras tu corazón al Señor Jesús y le digas, Señor, ayúdame a creer que tu trabajo en mí algún día se va a completar. No por lo que tú digas como persona o lo que haces, sino por lo que Dios va a hacer. Oremos. Bendito Dios, gracias porque tú has sido bueno. En esta hora, oh Señor, gracias por darnos la oportunidad de entender cuál es tu misión en esta tierra. Gracias porque tú estás confiadamente, oh Señor, dispuesto a entender que algún día esa obra que has iniciado va a dar fruto. Oh Padre, tú has hablado a todos los amigos, hermanos que nos ven por YouTube, también por este hermoso ministerio, esta hermosa iglesia. Tú conoces el corazón de cada presente. Tú sabes a alguien que necesitó este mensaje. Por eso quiero pedirte en esta hora que si no tenemos fe para aceptar la obra perfecta que quieres hacer en nosotros, hoy nos dé fe. Aumenta nuestra fe si es necesario, pero permítenos disfrutar de este plan hermoso de salvación que tú has hecho con cada uno de nosotros. Si hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús en esta hora, oh Dios, auméntale la fe para que pueda dar el paso y permitir que ese plan de salvación, ese regalo de Dios, pueda hacerse realidad en su vida. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.